Hola, estimados hermanos, les saluda a su amigo, el diácono Antonio Cervantes, diácono permanente de la parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. Estamos hoy celebrando la fiesta de San Marcos Evangelista. Por eso hoy las lecturas no siguen la misma línea que estábamos leyendo anteriormente, de la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de San Juan. Hoy vamos a leer o a reflexionar en la primera lectura de la primera carta de Pedro y en el Evangelio de Marcos, porque hoy es su fiesta. En el propio de misa que utilizamos bien esta pequeña semblanza de San Marcos. Dice, por sus lazos familiares, Marcos pertenecía a la comunidad cristiana de Jerusalén. Inicialmente acompañó a San Pablo en sus misiones y después a San Pedro, quien lo llamaba su hijo. La tradición enseña que Marcos recogió en su evangelio la predicación de Pedro a los cristianos romanos y que fundó la iglesia de Alejandría. Esto es lo poquito que viene aquí dentro de la semblanza. Sabemos por los estudios que Marcos era un niño cuando Jesús empezó sus predicaciones y después, como bien dice aquí, acompañó primero a Pablo. De hecho, en el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, Marcos iba con ellos. Pero cuando llegó en una situación que había persecución, que había peligro y riesgo, quizás Marcos por su juventud, quizás tuvo miedo y se regresó a su lugar de origen. Por eso en el segundo viaje misionero de Pablo y Bernabé, Bernabé quería llevar a Marcos porque de hecho eran primos y Pablo no lo quería llevar porque decía que no tenía la valentía y que podía sucumbir. Decidieron irse cada quien por su cuenta. Bernabé se fue por un lado junto con Marcos y Pablo por otro lado. Sin embargo, esta división no fue en sí muy problemática. De hecho, después, en una carta a Timoteo, Pablo dice, tráeme contigo a Marcos, que me será muy útil en la predicación. O sea, Marcos siempre estuvo acompañando a Pablo y a Pedro. Entonces, de hecho, es el primer evangelio en ser escrito. Aunque no se conocen fechas exactas de los evangelios, se piensa que este evangelio de San Marcos se escribió alrededor del año 65 o 70 después de Cristo. Y por lo tanto también se puede ver los tres evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas. Se llaman sinópticos porque llevan un tronco común, entonces tienen muchas similitudes, por lo que se piensa que Mateo y Lucas tomaron como base el de Marcos a la hora de escribir sus evangelios. De hecho, solamente una información rápida que encontré aquí. Dice que Marcos, de hecho Marcos escribía más acerca de los hechos que de los discursos de Jesús. Marcos tiene 105 paisajes y 746 frases. En el Evangelio de Mateo se repiten 93 paisajes y en Lucas 85 paisajes de los que ya venían en Marcos. Y de las frases, de las 746 frases de Marcos, Lucas repite 320 y Mateo 606. Entonces, de alguna manera, por ser el primer evangelista, los demás pues tomaron como base algo de ellos. Esto solamente como una semblanza y la importancia del evangelio de Marcos, que fue, se puede decir que el primero que cumplió de una manera pues por escrito lo que en el mismo evangelio de hoy narra él al final. En la primera lectura de la primera carta de San Pablo, de San Pedro, capítulo 5, versículos 5 al 14, es muy interesante y muy hermosa. Nos dice, si bien los Hechos de los Apóstoles nos enseña cómo vivían los primeros cristianos, aquí Pedro da algunas recomendaciones para nuestra vida diaria, en los que debe de predominar la humildad, la confianza plena en Dios, el estar alerta ante los ataques del enemigo, que la fe sea nuestra fortaleza y nos dé perseverancia en los sufrimientos. Les voy a leer buena parte de lo que viene en la carta de hoy porque es muy, muy interesante. Dice, queridos hermanos, que en su trato mutuo la humildad está siempre presente, pues Dios es enemigo de los soberbios y en cambio a los humildes les concede su gracia.
Dice, humíllense pues ante la mano poderosa de Dios para que Él los levante y encumbre en el momento oportuno. Y fíjense, esta frase es muy hermosa y deberíamos de tenerla siempre presente. Dejen en sus manos todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Aquí ayer ya mencionábamos algo, o sea, tenemos que ver cuáles situaciones de nuestros problemas están en nosotros actuar y poner todo de nuestra parte, pero aquellas que no, hay que dejarlas en manos de Dios. Él conoce mejor lo que nosotros necesitamos. Y luego dice, estén alerta y no se dejen sorprender porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle con la firmeza de la fe, sabiendo que sus hermanos dispersos por el mundo soportan los mismos sufrimientos que ustedes. O sea, Jesús nunca nos dijo que la vida iba a ser fácil, iba a haber sufrimientos, iba a haber dificultades, iba a haber ataques del enemigo, que como dice, como león rugiente busca a quien devorar, pero si nosotros nos soportamos con la fe y con la firmeza, sabiendo que este sufrimiento que tenemos no solamente lo sufrimos nosotros, sino que hay hermanos que están en la misma situación, y unidos en ese amor y en esa fortaleza, salimos adelante. Y luego dice otra frase muy hermosa, Dios es la fuente de todos los bienes. Y luego dice, después de estos sufrimientos tan breves, los restaurará a ustedes, los afianzará, fortalecerá y hará inconmovibles. Suyos son la gloria y el poder para siempre. Amén. Y al final dice, también los saluda mi hijo Marcos. Salúdense los unos a los otros con el beso fraterno. Les deseo la paz a todos ustedes, los que son de Cristo. Hoy por eso se reflexiona esta carta en lugar de la secuencia que teníamos de la Pascua de los Hechos de los Apóstoles, porque es importante la predicación en el Evangelio de Marcos y Pedro lo menciona aquí. Entonces tenemos que resumir esta carta de Pedro donde nos dice que vamos a tener problemas, que vamos a tener sufrimientos, pero debemos de mantenernos siempre en la humildad, que cuando nosotros tengamos éxitos y tengamos logros, sabemos que todo eso, todos los bienes, vienen de parte de Dios. O sea, nosotros ponemos nuestra acción, pero realmente Dios es quien nos los da, por eso no debemos de llenarnos de soberbia cuando haya éxitos. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 20, empieza con el envío misionero, donde Jesús manda. Dice, en aquel tiempo se le apareció Jesús a los 11 y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Difícilmente cada uno de los apóstoles pudieron ir a todo el mundo, pero Marcos con este Evangelio este Evangelio sí le ha dado vueltas al mundo y ha sido muy útil. Entonces, por eso decía que quizá como fue el primer Evangelio en escribirse, pues fue el primero en cumplir esto de ir a todo el mundo. Y luego vienen las condiciones de la salvación. Fíjense, esto es bien importante hoy en día. El que crea y se bautice, se salvará. O sea, para poder obtener la salvación es importante el bautizo, nacer de lo alto, como le dijo a Nicodemo. Pero esto que dice después a veces se malinterpreta porque queremos que hoy en día decir, ¿por qué si yo sí creo y me bauticé y por qué tengo mi fe firme no puedo hacer lo que aquí dice? Dice, el que se resista a creer será condenado. Y luego dice, estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Fíjense, pongan atención. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. ¿Quién de nosotros ha podido hacer este tipo de milagros, este tipo de obras como fruto de nuestra fe? Quizás nosotros lo queremos ver textualmente y pues a lo mejor ninguno de nosotros lo ha hecho. Por supuesto que dentro de la historia de la iglesia ha habido muchos casos, pues los santos por eso son canonizados cuando se estudia cómo por su intercesión Jesús ha hecho algunos milagros. San Antonio de Padua comentan que en una ocasión como él criticaba a los que se aprovechaban de los pobres y les decía que deberían de ser diferentes, lo invitaron a cenar y le pusieron veneno en su comida. San Antonio se dio cuenta que estaba este veneno, pero él con fe orando a Dios se lo comió y los demás quedaron sorprendidos de que no le hizo nada ese veneno y muchos se convirtieron.
Entonces, a lo mejor sí ha habido casos, digo, no a lo mejor, es un hecho que a través de la historia ha habido casos textuales de esto. Pero yo creo que hoy el mensaje que nos da mis hermanos es que esa fe, ese creer y bautizarse, esa fe tiene que irse en obras. Y la primera obra es acudir a bautizarse. Pero la siguiente debe de ser obras producto de esa fe y de ese bautismo, de esa renovarnos en Cristo, revestirnos de Cristo y empezar a ser nuevas criaturas. Por ejemplo, dice arrojar demonios. Yo creo que si nosotros tomamos como base todo lo que las películas de exorcismo y eso, pues nadie lo hemos hecho. Pero el principal demonio que nos ataca hoy en día no es el diablo de cola y cuernos. El principal demonio es el pecado. Entonces, arrojar demonios puede significar que yo arroje de mí todos los pecados que yo tengo. Cuando decimos que qué le podemos regalar a Dios que no venga de Él, no encontramos nada. No hay nada que nosotros tengamos que le podamos dar a Dios que no venga de Él. Lo único que tenemos nosotros que no viene de Dios son nuestras miserias, es nuestro pecado. Y si nosotros les regalamos al Señor nuestros pecados, los sacamos de nuestra vida y lo ponemos a sus pies para que Él nos sane, entonces estamos arrojando demonios. Y si nosotros ayudamos a otras personas a salir de sus pecados, estamos ayudándole a arrojar demonios. Alguien quizás vivía en la lujuria de vivir en el adulterio, alguien quizás vivía dañando y golpeando a su familia, no sé, algo que nosotros podamos ayudar en la conversión de una persona, ya estaríamos arrojando demonios. Hablar lenguas nuevas, esto quizás sea más fácil de entender, porque a lo mejor hoy en día, por ejemplo, los comediantes o el medio del espectáculo, hay muchos que para poder tener éxito tienen que utilizar malas palabras, tienen que utilizar lenguajes obscenos y a veces nos acostumbramos a eso. Entonces nosotros, si realmente somos cristianos, debemos de hablarle una lengua nueva que es la lengua del amor, que es la lengua de hablar solamente cosas buenas. Bendecir significa decir bien. Entonces, maldecir es decir malas palabras. Entonces, yo creo que eso puede ser una clave. Y a veces vemos personas que dicen, oye, fulanito, desde que se convirtió a la iglesia es muy diferente. Ya hasta su forma de hablar no es la misma que era antes. Entonces, eso puede ser hablar lenguas nuevas, hablar la lengua del amor. Dice, sanarán enfermos, pondrán las manos en los enfermos. Es muy difícil. Nuestra fe tan grande para poder ver a un enfermo de cáncer y hacerle que sane, es muy difícil que lo podamos hacer. Pudiera, porque Dios lo puede hacer. Pero sí lo que podemos hacer es ayudarle a esa persona a que el desconsuelo, la desesperanza, la desesperación que tiene pueda aminorarse a través de la palabra de Dios y hacerle que esa enfermedad la viva de una manera diferente. Hoy en día hay enfermedades más graves como la depresión, como la desesperanza, como la falta de sentido de la vida. Si nosotros damos consuelo a las personas, si nosotros ayudamos a las personas a que le encuentren un sentido a su vida, si nosotros ayudamos a que las personas salgan de la depresión, hablándoles, haciéndoles hablar bien de Dios, bien de ellos, no sé, hay muchas maneras que Dios puede darnos a través del Espíritu Santo palabras de consuelo para aquel que sufre. Y yo creo que esa es una de las enfermedades más graves el día de hoy, la depresión y la falta de sentido de la vida. Por eso mucha gente se suicida, por eso mucha gente vive como si no existiera un mañana, porque lo único que les importa es vivir y gozar el día de hoy, porque no tienen el sentido de lo que es el último, el sentido final de la vida, que es el encuentro con Cristo Jesús en el cielo. Entonces, ojalá que el Señor nos dé esa sabiduría para poder nosotros ayudar a sanar tanta enfermedad que hay en el mundo, pero repito, no enfermedad física, sino enfermedades de lujuria, de envidias, de odios, de desesperanza, que podamos llevar palabras de consuelo a aquellos que estén a nuestro lado, empezando por nuestra familia. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y permanezca para siempre. Que la alegría y el amor de Dios sea nuestra fuerza, que tengan un día lleno del amor de Dios. Les mando un abrazo afectuoso, su amigo el diácono Antonio Cervantes.